Hola, mi nombre es Roscoro y trago Vieites y en el día de hoy les vengo a hablar sobre la cromatografía gaseosa. La cromatografía gaseosa es una técnica de separación y análisis de mezcla de sustancias volátiles. La eludición se produce por el flujo de una fase móvil de gas inerte. A diferencia de los otros tipos de cromatografía, la fase móvil no interacciona con las moléculas del analito. La única función que tiene esta es el de transportar el analito a través de la columna. En este punto es donde se produce la separación de los componentes de la mezcla, que después vienen siendo determinados mediante un detector que amplifica lo que es la señal. Asimismo, el acoplamiento cromatográfico de los gases de espectrometría de masas mejora el análisis de muestras complejas, ya que las características de este alto poder de resolución le da a la cromatografía de gases una alta sensibilidad, la cual viene suministrada por el espectrómetro de masas, y convierte esto en un método altamente poderoso para lo que es la identificación y cuantificación en las moléculas orgánicas volátiles en una muestra o analito. Asimismo, se tiene que el principio de la cromatografía de gases se radica o se fundamenta en ser una técnica analítica que permite la separación de mezclas de compuestos fácilmente volátiles, los cuales deben ser térmicamente estables y sus componentes individuales. Existe que en todas las separaciones cromatográficas la muestra se desplaza con una fase móvil a través de una fase estacionaria, la cual es invisible y fijada a la columna o a una superficie sólida. Se generan dos fases y se elige de tal forma que los componentes de la muestra se distribuyan de modo distinto entre ambas fases. Ahora bien, tenemos los elementos que componen la cromatografía de gases. Tenemos una fuente, la cual es el gas portador controlado y purificado. Tenemos un muestreador, tenemos un inyector, el cual nos sirve para vaporizar cualquier muestra líquida. Tenemos la columna, que es el medio que nos permite separar temporalmente el analito de los demás componentes. Y tenemos el detector, que es un generador de respuesta, la cual es la parte del cromatógrafo que tiene el propósito de determinar temporalmente la extracción del analito por el final de la columna cromatográfica. Y tenemos por último lo que es la salida para la interpretación de datos. Asimismo, mediante la imagen del esquema de un cromatógrafo de gases, se logra apreciar en qué consiste el sistema o el mecanismo para realizar este tipo de análisis, donde se determina o se describen las etapas junto con los elementos o equipos que comprende este cromatógrafo de gases. Está el gas, la trampa de oxígeno, las válvulas de la regulación en cuanto a saber qué tanto a presión o cuánto oxígeno se va a distribuir en todo el proceso, la jeringa, el inyector, la columna que viene siendo nuestro horno y donde se dan las fases de la separación, el electrodo colector, el amplificador, que es el que le va a permitir transmitir o transportar nuestra señal a lo que es nuestro equipo, que es el que va a interpretar los datos a obtener durante todo este sistema. Y tenemos el tratamiento de los datos, que ya es como tal lo que se obtuvo durante todo el proceso de la cromatografía de gases. De igual manera, hay que tener en cuenta las características de las técnicas en cromatografía. Tenemos la sensibilidad, la cual oscila entre 10 a 8 y 10 a 15. Esto debido a que podemos establecer si es con alto detalle si se trata del analito o solo del gas portador. Tenemos la linealidad, que es la respuesta a mantenerse siempre lineal. Esto se da dentro de un rango con diferentes órdenes que tienen diferentes magnitudes. Tenemos la brevedad, que consiste en el tiempo de respuesta. Este tiene independencia de acuerdo al caudal de salida. Tenemos la amplitud, que es el intervalo térmico. En este pueden llegar a ocurrir problemas debido a las temperaturas. Generalmente su trabajo es a 400 grados, más o menos. Debe ser inofensivo
solo puede funcionar si no se destruye la muestra. Si la muestra se destruye, se pierde el fundamento y lo que es el objetivo del método. Tiene que tener estabilidad, ya que cada vez que se trabaje con volúmenes de igual analito, se debe tener muestras de salidas idénticas y debe ser selectivo, ya que en caso de trabajar con un número predecible y reducido a analitos. Asimismo, hay que tener en cuenta las características del gas, donde los gases portadores tienen la única función de transportar el analito a través de la fase estacionaria, pero este debe ser químicamente inerte, no reaccionar ni con los analitos a determinar ni con la fase estacionaria de la columna. La elección del gas portador queda determinada no solo por el tipo de detector a utilizar, sino también por la eficiencia de la separación en cuanto al analito, así como su velocidad. Entre los gases utilizados se tiene el helio, el nitrógeno y el hidrógeno. El hidrógeno, al tener la más baja viscosidad de todos los gases, proporciona una alta movilidad, lo que origina tiempos de análisis cortos. En cambio, el helio es el que proporciona en la mayoría de los casos las mejores resoluciones y es el más utilizado en este tipo de métodos. Otro punto a tener en cuenta en lo que es el gas portador es su pureza, ya que si existen trazas de oxígeno o de agua, estas pueden descomponer la fase estacionaria y con ello puede generar lo que es la destrucción prematura de la columna. Con un suministro de gas se encuentran asociados los materiales necesarios para la correcta incorporación de los gases al cromatógrafo, reguladores de presión. A su vez, el control de la velocidad del gas portador a través de la columna viene dado por medio de válvulas, las cuales suministran el caudal constante, que son columnas empaquetadas o que mantienen constante lo que viene siendo la presión de cada una de las columnas, que es dado por un sistema de columnas capilares. De igual manera, en cuanto a los sistemas de introducción de muestras, tenemos que los dispositivos de inyección de muestra para la cromatografía de gases tienen la misión o el fundamento de vaporizar la muestra al analizar e incorporarla a lo que es la corriente del gas portador, que se dirige hacia la columna. La vaporización e introducción de estas muestras en el sistema deben realizarse y cumplir una serie de requisitos que hay que tener en cuenta, como es la vaporización de la muestra debe ser lo más rápida posible, de igual manera también debe realizarse sin discriminar ningún componente de la muestra. Y la muestra debe llegar a la columna con una banda lo más fina posible. En la fase estacionaria, el flujo de la fase móvil es transportar la mezcla, mientras que en la fase estacionaria es retrasar el paso de los componentes. De modo tal que cuando los componentes de las mezclas pasen a través del sistema, estos sean separados en distintos momentos, según sea la finalidad con la fase de estación y la naturaleza de la fase móvil o inmóvil. Ahora bien, se tienen diferentes tipos de columnas cromatográficas. Tenemos para gases, donde su recubrimiento interno es de silicio fundida. Se caracteriza por un escaso contenido de óxido metálico. La fase estacionaria en este tipo de columnas está polimerizada, lo que conduce a un elevado nivel de estabilidad. Es útil más que todo para cualquier tipo de mezcla que tenga compuesto químico que sea volátil antes de alcanzar los 300 grados. Tenemos las columnas para los líquidos, donde su fase estacionaria trabaja con polímeros. Normalmente están situados en 18 carbones, más o menos. Durante el proceso de separación, la muestra se mantiene en estado líquido durante todo este proceso. Tenemos las columnas de relleno o empaquetado, que son las que se encuentran fabricadas con tubos de vidrio, metal o teflón. Lo que comprende su longitud suele situarse entre 1 a 3 metros, con un diámetro interno de 2 a 4 milímetros. Facilita la retención y la ubicación de lo que es la fase estacionaria y maxifica la extensión de contacto con la fase móvil. Y por último tenemos las columnas tubular o capilar, la cual se trata de una concatenación de tubos dotados con una larga longitud y un diminuto diámetro.
El proceso de fijación de esta fase estacionaria se lleva a cabo en la superficie del interior. Para facilitar el proceso, se deben desarrollar dos tubos en sentido helicoidal, siempre dentro del horno termostatizado. En cuanto al detector, las características para este deben ser adecuada sensibilidad, buena estabilidad y reproductividad, respuesta lineal, amplio intervalo de temperatura de trabajo, tiempo de respuesta corto, alta fiabilidad, manejo sencillo y no destructivo. Y los más comunes que vamos a encontrar son los detectores de ionización de llama, detector de conductividad térmica, detector de captura electrónica, detector de nitrógeno fósforo, entre otros. De igual manera es importante aclarar que los detectores por lo general necesitan de otros gases auxiliares, los cuales tienen una alta pureza para su buen funcionamiento, independientemente de los gases portadores. Por otro lado, tenemos que existen dos tipos de cromatografía de gases. Esto depende de si es cromatografía gas sólido o cromatografía gas líquido. En lo que es la cromatografía gas sólido, existe una fase estacionaria que es el sólido y el tipo de equilibrio con la fase móvil es una absorción. Mientras que en la gas líquido, la fase estacionaria es un líquido absorbido sobre un sólido y el equilibrio lo marca el coeficiente de reparto. Ahora bien, al hablar del proceso de cromatografía de gases, tenemos que es una técnica de separación la cual utiliza como fase móvil un gas y una fase estacionaria que viene siendo un sólido o un líquido que está situado en una columna cromatográfica. Sí, esta cromatografía de gases se lleva a cabo mediante una columna cerrada, en la cual se encuentra retenida la fase estacionaria y por la cual se hace pasar el gas portador, el cual actúa como la fase móvil para los componentes de la muestra. A su vez se introduce a través del inyector la temperatura que debe ser adecuada en base a la forma y dependiendo para poder cumplir con lo que es la vaporización de los componentes que contiene el analito o la mezcla. El gas portador actúa como la fase móvil, la cual transporta los componentes de la muestra a través de la columna hasta hacerla llegar al detector. Es importante aclarar y destacar que el gas debe ser una especie químicamente inerte y térmicamente estable. A su vez debe tener una pureza elevada y no puede contener ni oxígeno ni agua en lo que es el análisis y la práctica, ¿sí? A su vez, los gases más utilizados son el helio, el nitrógeno, el hidrógeno y el argón. Los compuestos inyectados en el cromatógrafo de gases se separan dentro de una columna cromatográfica, según la tendencia que tenga a ser retenidos en la fase estacionaria o puede tender también a permanecer en lo que es la fase móvil. En dado caso que no existiera esta interacción entre los componentes y la fase estacionaria, estos no podrían realizar su proceso de desplazación por la columna o a la misma velocidad con la cual lo hace el gas, lo cual no sería posible que ocurriera o se generara lo que es la separación de los diferentes componentes que existe en la mezcla. Finalmente, los componentes individuales que son aislados pasan inmediatamente a un detector. En este caso, y como se puede apreciar, en el video se va a utilizar lo que es un espectrómetro de masas, el cual en su funcionamiento radica que las moléculas de la muestra entran en una fuente de ionización, ¿sí?, donde se ionizan los componentes de las muestras separados por el cromatógrafo en el proceso anterior, los cuales después tienden con la energía suficiente a romper los enlaces químicos de las moléculas de la muestra,
Asimismo, es de resaltar que durante este proceso no se genera la descomposición o descomponer estas moléculas. Estas moléculas, eh, estas moléculas ionizadas, ¿sí? Solo se producen fragmentos ionizados, que por este motivo de la fuente salen los iones de las moléculas de la muestra, los cuales son denominados iones moleculares. Los fragmentos ionizados y las moléculas que no son ionizadas o están sin carga, normalmente son eliminados en el proceso que se da por las bombas de vacío, las cuales son utilizadas para producir un ambiente de baja presión. A su vez, el mecanismo siguiente que prosigue en el espectrómetro de masas es el analizador o analizar y cuantificar los iones según los valores de masa de la carga que se ha obtenido en los espectros de masa de los componentes ya separados. Y todo recae o todo se configura o se interpreta a través de la utilización de un software, donde mediante los resultados que nos vienen determinando en cuanto a la cantidad de cada uno de estos componentes, vamos a tener lo que es la cromatografía, que podemos asemejarlo o llevarlo a un ejemplo que físicamente se vería como un electrocardiograma. De igual manera, en el video se logra ver cómo este software determina e interpreta los resultados a obtener para cuantificarlos. Finalmente, como las aplicaciones tenemos, que es un método muy utilizado para determinar la pureza del gas. Este método permite analizar lo que es la concentración de los componentes del gas natural y asimismo medir la cantidad de odorante. Existen múltiples aplicaciones para esta técnica, entre las que se pueden destacar lo que es el análisis de compuestos orgánicos volátiles